Eres demasiado pobre para él. Fueron las palabras que resonaron en mis oídos como una sentencia definitiva, pronunciadas por Esperanza Montero con esa frialdad aristocrática que la caracterizaba. Sus ojos grises me atravesaron desde el elegante salón de su casa en el barrio de Salamanca, mientras sostenía una taza de porcelana china con la misma delicadeza con la que manejaba sus desprecios. Era octubre en Madrid, y las hojas doradas del otoño se mecían suavemente tras los ventanales de la mansión familiar, contrastando con la tormenta que se desataba dentro de mí. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Me llamo Carmen Ruiz, tengo 26 años y trabajo como profesora de primaria en un colegio público de Vallecas. Mi vida había sido sencilla hasta que conocí a Alejandro Montero, el hijo de esta mujer que ahora me miraba como si fuera una mancha en su inmaculado sofá de terciopelo. Alejandro trabajaba como ingeniero en una multinacional, pero para mí era simplemente el hombre del que me había enamorado perdidamente durante aquellos meses de primavera, cuando nos conocimos en una librería del Retiro. Señora Montero, le dije con la voz temblorosa pero firme, yo amo a su hijo y él me ama a mí. El dinero no es lo único que importa en la vida. Mis manos se cerraron sobre el pequeño bolso de imitación que llevaba, consciente de que cada detalle de mi apariencia gritaba mi condición humilde. Los zapatos que había limpiado hasta dejarlos relucientes, pero que no podían ocultar su antigüedad. El vestido que había elegido cuidadosamente de una tienda de segunda mano. El maquillaje sutil aplicado con productos de farmacia. Esperanza dejó la taza sobre la mesa con un tintineo que sonó como una carcajada despectiva. «Querida niña», murmuró con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El amor es un lujo que solo pueden permitirse quienes tienen sus necesidades básicas cubiertas. Mi hijo ha sido educado en los mejores colegios privados de Madrid. Ha viajado por todo el mundo. Habla 4 idiomas. ¿Qué puedes ofrecerle tú? ¿Una vida de estrecheces en un pisito de alquiler?» El salón donde nos encontrábamos parecía un museo. Cuadros de artistas reconocidos adornaban las paredes. Antigüedades francesas se distribuían estratégicamente por el espacio, y el aroma de flores frescas se mezclaba con el perfume caro que impregnaba cada rincón. Todo aquello me recordaba constantemente la distancia que separaba mi mundo del de Alejandro. Recordé mi pequeño apartamento en un segundo piso sin ascensor, donde el ruido de los vecinos se colaba por las paredes delgadas y donde cada final de mes era una lucha por llegar a fin de mes con dignidad. Mi hijo regresará pronto de su viaje de negocios a Londres, continuó Esperanza mientras se levantaba para acercarse al ventanal, y cuando lo haga, espero que esta situación esté resuelta. No permitiré que arruine su futuro por un capricho pasajero. Sus palabras me golpearon como bofetadas, pero también encendieron algo dentro de mí que no sabía que existía. Una determinación férrea que me había acompañado desde niña, cuando mi madre soltera trabajaba doble turno para sacarnos adelante a mi hermana y a mí. Salí de aquella casa con la cabeza alta, pero con el corazón hecho pedazos. Las calles de Madrid parecían especialmente grises ese día de octubre, y el viento frío se colaba por mi abrigo barato mientras caminaba hacia la estación de metro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Alejandro. «Te echo de menos, amor. Regreso mañana y tengo algo importante que decirte». Mis ojos se llenaron de lágrimas que me negué a derramar en público. ¿Cómo podría contarle lo que había pasado? ¿Cómo podría admitir que su madre tenía razón en muchas cosas? Esa noche, en mi pequeño apartamento, me senté en el sofá que había heredado de mi abuela y reflexioné sobre mi relación con Alejandro. Recordé nuestro primer encuentro en la Feria del Libro del Retiro, cuando él se acercó para preguntarme sobre una novela de Almudena Grandes que yo estaba hojeando. Sus ojos marrones se iluminaron cuando descubrimos que compartíamos la misma pasión por la literatura española contemporánea. Durante horas hablamos sentados en un banco bajo los árboles, mientras Madrid despertaba a nuestro alrededor con el bullicio típico de los domingos madrileños. Los meses siguientes fueron los más felices de mi vida. Alejandro me llevó a restaurantes que jamás habría podido permitirme, pero también disfrutaba cuando cocinaba para él en casa, cuando paseábamos por el Rastro los domingos por la mañana, cuando íbamos al cine Callao a ver películas españolas en sesión matinal para ahorrar dinero. Parecía genuinamente interesado en mi trabajo. Hacía preguntas inteligentes sobre mis alumnos,
Y cuando le hablé de mi sueño de escribir cuentos infantiles, no solo me escuchó con atención, sino que me regaló una libreta preciosa de cuero para que empezara. Pero ahora, con las palabras de su madre resonando en mi cabeza, todo parecía diferente. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo no era más que una aventura exótica para él, una forma de rebelarse contra sus orígenes privilegiados? ¿Y si cuando la realidad de nuestras diferencias se hiciera más evidente, él también se daría cuenta de que éramos demasiado diferentes? Mi hermana Pilar llegó esa noche con una botella de vino barato y una bolsa de pipas, nuestra combinación habitual cuando una de las dos necesitaba desahogarse. «Cuéntamelo todo», me dijo mientras se quitaba el uniforme de su trabajo en una residencia de ancianos. Pilar era 3 años menor que yo, pero siempre había sido la más práctica de las dos. Cuando terminé de relatarle mi encuentro con Esperanza Montero, se quedó pensativa durante un largo momento. «¿Sabes qué, Carmen?», me dijo finalmente mientras servía el vino en 2 tazas desparejadas. «Puede que esa señora tenga razón en algunas cosas, pero se equivoca en lo fundamental. Tú vales mucho más que cualquier cuenta bancaria. Has educado a cientos de niños. Has cuidado de mamá cuando estuvo enferma. Has sacado adelante a esta familia con dignidad. Si Alejandro no ve eso, entonces es que no te merece». Sus palabras me consolaron, pero no eliminaron la duda que había plantado esperanza en mi corazón. Esa noche apenas pude dormir, dando vueltas en la cama mientras escuchaba los sonidos familiares de mi barrio. Los coches que pasaban por la calle, la música de los vecinos de abajo, el maullido de los gatos que vivían en el patio interior. Todo me recordaba la distancia que separaba mi realidad de la de Alejandro. Al día siguiente, mientras daba clase a mis alumnos de segundo de primaria, traté de mantener la normalidad. Pero María, una niña especialmente perceptiva, se acercó a mi escritorio durante el recreo. «Señorita Carmen», me dijo con sus grandes ojos marrones, «¿está usted triste? Se le nota en la voz. Los niños tienen esa capacidad innata para ver a través de nuestras máscaras». Y su pregunta inocente casi me hizo llorar allí mismo. «A veces los adultos tenemos días difíciles, María», le expliqué mientras le acariciaba el pelo. «Pero eso no significa que dejemos de hacer lo que nos gusta». «¿Tú qué haces cuando te sientes triste?». La niña se quedó pensando un momento y luego sonrió. «Mi abuela dice que cuando llueve también salen los arcoíris. Solo hay que esperar un poquito». Su sabiduría infantil me llegó al corazón de una manera que no esperaba. Durante el almuerzo, mi compañera Teresa, una profesora veterana que había visto pasar por la escuela a toda clase de familias y situaciones, se sentó conmigo en la sala de profesores. «Te veo preocupada, Carmen. ¿Quieres hablar?». Teresa tenía esa manera directa pero cariñosa de abordar los problemas que caracteriza a las mujeres madrileñas de su generación. Le conté brevemente mi situación, sin entrar en demasiados detalles. «Mira, niña», me dijo mientras desenvolvía su bocadillo de tortilla casera, «yo llevo 40 años dando clase en este barrio. He visto a madres que limpiaban casas criar hijos que ahora son médicos, y he visto a señoritos con mucho dinero criar hijos que no valen para nada. El amor verdadero se reconoce porque te acepta tal como eres, no porque quiera cambiarte». Sus palabras tenían el peso de la experiencia, y me hicieron reflexionar sobre si realmente conocía a Alejandro tan bien como creía. La tarde se me hizo eterna. Cada vez que miraba el reloj, parecía que las manecillas se movían más lentamente. Alejandro había dicho que llegaba por la tarde de Londres y que pasaría por mi casa sobre las 7. Había quedado en cocinar para él, algo sencillo pero especial, paella valenciana, que había aprendido a hacer gracias a un compañero de trabajo de Valencia que me había enseñado todos los secretos de su tierra natal. Mientras preparaba los ingredientes, me di cuenta de que estaba temblando. No sabía si era por los nervios o por el frío que empezaba a colarse por la ventana mal aislada de mi cocina. El aroma del sofrito llenaba el pequeño espacio, mezclándose con el perfume barato que me había puesto para la ocasión. Había elegido un vestido azul marino que me había regalado mi madre el año anterior por mi cumpleaños. Sencillo pero favorecedor. A las 7:15 sonó el timbre. Mi corazón dio un salto cuando escuché su voz por el portero automático. «Soy yo, amor». Esas 2 palabras simples me tranquilizaron momentáneamente, recordándome por qué me había enamorado de él. Alejandro tenía esa forma cálida de hablar que hacía que me sintiera especial, única. Cuando abrí la puerta, estaba ahí con su sonrisa que iluminaba toda su cara,
cargando un ramo de flores que claramente había comprado en el aeropuerto, pero que me pareció el ramo más hermoso del mundo. Sus ojos marrones brillaron cuando me vio, y por un momento, todas las palabras venenosas de su madre se desvanecieron. «¿Cómo está la mujer más hermosa de Madrid?», me dijo mientras me abrazaba, y yo aspiré su perfume familiar, esa mezcla de aftershave caro y su esencia natural que me tranquilizaba como nada más en el mundo. Durante la cena hablamos de su viaje, de mis alumnos, de las pequeñas cosas que habían pasado durante la semana que estuvimos separados. Alejandro parecía relajado, contento de estar de vuelta, y yo traté de comportarme con normalidad, pero él me conocía lo suficientemente bien como para darse cuenta de que algo pasaba. «Carmen, estás muy callada esta noche. ¿Ocurre algo?», me preguntó mientras servía más vino en nuestras copas. Respiré profundamente y decidí ser honesta. «Tu madre vino a verme ayer». Vi cómo su expresión cambió inmediatamente, cómo sus hombros se tensaron. «¿Mi madre? ¿Qué quería?». Su voz había perdido la calidez de hacía unos minutos. Le conté todo lo que había pasado, cada palabra hiriente, cada mirada despectiva. Alejandro escuchó en silencio, con el ceño fruncido, y cuando terminé, se pasó las manos por el pelo en un gesto que reconocí como su forma de procesar situaciones difíciles. «Carmen», me dijo finalmente, «tengo que pedirte disculpas por mi madre. No tenía derecho a hablarte así, pero también tengo que decirte algo importante». Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana que daba al patio interior, donde las luces de las otras ventanas creaban un mosaico de vidas ajenas. «He estado pensando mucho durante este viaje, sobre nosotros, sobre nuestro futuro». Mi corazón se detuvo. Era el momento que había estado temiendo. Alejandro se iba a dar cuenta de que su madre tenía razón, de que yo no encajaba en su mundo. «Mi trabajo me ha ofrecido un puesto permanente en Londres», continuó sin mirarme. «Es una oportunidad increíble, un ascenso importante, pero no quiero irme solo». Se giró hacia mí con una expresión que no pude descifrar. «Quiero que vengas conmigo, Carmen. Quiero que seamos una familia de verdad». Las palabras tardaron en llegar a mi cerebro. ¿Me estaba pidiendo que dejara todo por él? Mi trabajo, mi hermana, mi vida en Madrid. «Alejandro, yo no puedo simplemente dejar todo e irme contigo a Londres. Mi trabajo, mi familia, no es tan simple». Me sentía como si estuviera en una encrucijada, con caminos que llevaban a destinos completamente diferentes. «Lo sé», me dijo acercándose y tomando mis manos. «Por eso he estado pensando tanto. Carmen, no quiero que cambies por mí. Quiero que seas exactamente como eres, pero quiero que lo seas conmigo, en Londres o aquí, donde tú decidas, porque me he dado cuenta de algo durante estos días lejos de ti». Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Mi madre puede tener razón sobre muchas cosas, sobre nuestras diferencias económicas, sobre los desafíos que enfrentaremos, pero se equivoca en lo más importante. Tú no eres demasiado pobre para mí, yo soy demasiado pobre sin ti». Sus palabras me llegaron al corazón de una manera que no esperaba, pero aún había una parte de mí que dudaba, que escuchaba la voz de esperanza diciéndome que no encajaba en su mundo. «Alejandro, tú has vivido toda tu vida con privilegios que yo jamás he tenido. ¿No te cansarás de tener que adaptarte a mis limitaciones? ¿De renunciar a cosas a las que estás acostumbrado?». Se sentó a mi lado en el sofá y me miró directamente a los ojos. «Carmen, desde que te conozco, mi vida tiene más sentido. Cuando estoy contigo no necesito restaurantes caros ni vacaciones exóticas. Soy feliz comiendo tu paella en esta cocina pequeña, viendo películas en tu sofá viejo, escuchándote hablar de tus alumnos. Eso no significa que vaya a renunciar a mi carrera o que vayamos a vivir en la pobreza. Significa que el dinero no va a definir nuestra felicidad». Pasamos horas hablando esa noche, de nuestros miedos, de nuestros sueños, de cómo podríamos construir una vida juntos respetando nuestras diferencias pero sin dejar que nos definieran. Alejandro me habló de su infancia solitaria, en una casa llena de lujos pero vacía de afecto real, de cómo sus padres habían convertido cada aspecto de su vida en una transacción social. Yo le hablé de mi miedo a no ser suficiente, de cómo las palabras de su madre habían despertado inseguridades que creía superadas. Cuando se hizo muy tarde, Alejandro se quedó a dormir. Era la primera vez que pasaba la noche entera en mi apartamento, y me di cuenta de lo íntimo que era ese gesto. Verlo prepararse para dormir en mi espacio, usar mi baño, desayunar en mi mesa pequeña. Todo parecía natural, como si hubiéramos estado haciendo esto durante años. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos tostadas con tomate y café en mi diminuta cocina,
Alejandro parecía pensativo. ¿Sabes qué, Carmen? Mi hermana Beatriz está organizando su fiesta de compromiso el sábado que viene. Toda la familia estará ahí, incluyendo a mi madre. Quiero que vengas conmigo. La idea de enfrentarme a Esperanza Montero en su territorio, rodeada de toda su familia y amigos, me terrificó. No sé si es buena idea, Alejandro. Tu madre ya me ha dejado claro lo que piensa de mí. Precisamente por eso, me dijo tomando mi mano, es importante que vengas. No voy a permitir que mi madre te intimide o que piense que puede controlarnos. Eres parte de mi vida, y si mi familia no puede aceptarlo, entonces tendrán que acostumbrarse. Su determinación me sorprendió. Era una faceta de él que no había visto antes, más firme, más decidida. El resto de la semana pasó como en una nebulosa. En el colegio traté de concentrarme en mis clases, pero mi mente constantemente vagaba hacia la fiesta del sábado. ¿Qué me pondría? ¿Cómo me comportaría? ¿Podría mantener la compostura ante los desaires casi inevitables de la familia Montero? Teresa me ayudó a practicar conversaciones difíciles durante los recreos, interpretando el papel de una suegra hostil con una habilidad que me hizo sospechar que ella también había tenido sus propias batallas familiares. Mi hermana Pilar se ofreció a acompañarme de compras el viernes por la tarde. «Necesitas un vestido que te haga sentir como una reina», me dijo con esa determinación característica suya. Fuimos al centro comercial de La Vaguada, donde probé varios vestidos hasta que encontramos uno perfecto. Negro, elegante pero no ostentoso, que me quedaba como un guante y que, milagrosamente, estaba en rebajas. ¿Sabes qué?, me dijo Pilar mientras esperábamos el autobús de regreso. Mamá siempre nos decía que la elegancia no se compra, se lleva dentro. Tú tienes algo que esa señora nunca tendrá, un corazón noble. Sus palabras me dieron la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que se avecinaba. El sábado por la tarde, mientras me arreglaba para la fiesta, mis manos temblaban ligeramente al aplicarme el maquillaje. Había estudiado varios tutoriales de YouTube para lograr un look sofisticado pero natural. Cuando Alejandro llegó a recogerme, su expresión me tranquilizó inmediatamente. «Estás preciosa», me dijo, y la sinceridad en su voz me hizo sentir como si pudiera enfrentarme a cualquier cosa. El trayecto hasta la casa de los Montero en su coche se me hizo eterno y cortísimo a la vez. Alejandro parecía tenso, cosa que me puso más nerviosa. «¿Estás seguro de esto?», le pregunté cuando llegamos frente a la imponente fachada de la mansión familiar. Las ventanas estaban iluminadas y se podía escuchar el murmullo de la conversación y la música clásica que emanaba del interior. «Completamente seguro», me dijo apretando mi mano. «Carmen, pase lo que pase esta noche, quiero que sepas que te amo y que estoy orgulloso de estar contigo. No dejes que nadie te haga sentir menos de lo que eres». Sus palabras me dieron el valor que necesitaba para bajar del coche y caminar hacia la puerta principal. El interior de la casa estaba aún más elegante que la vez anterior. Flores frescas adornaban cada rincón, camareros uniformados servían champán en copas de cristal, y los invitados, vestidos con sus mejores galas, conversaban en pequeños grupos mientras una música suave de piano creaba una atmósfera refinada. Todo gritaba dinero y clase social, y por un momento me sentí como una impostora. Esperanza Montero nos vio entrar inmediatamente. Vestía un elegante vestido de seda azul marino, y lucía joyas que probablemente valían más que mi sueldo de varios años. Su expresión cuando me vio fue de disgusto apenas disimulado, pero se acercó a nosotros con una sonrisa forzada. «Alejandro, querido, qué alegría verte. Y, Carmen, qué sorpresa», dijo con una voz que goteaba falsa cortesía. «Madre», respondió Alejandro con firmeza, «Carmen es mi invitada esta noche, y espero que la trates con el respeto que merece». El tono de su voz era educado pero firme, y vi cómo Esperanza procesaba esta advertencia apenas velada. «Por supuesto, hijo mío», murmuró, aunque sus ojos grises no reflejaban nada parecido a la hospitalidad. Los siguientes minutos fueron una prueba de fuego. Alejandro me presentó a varios familiares y amigos de la familia, y aunque algunos fueron cordiales, pude sentir las miradas evaluativas, los susurros discretos, la sensación de ser examinada y juzgada. Beatriz, la hermana de Alejandro, fue sorprendentemente amable. Era una mujer alta y elegante, con los mismos ojos marrones que su hermano, pero tenía una calidez que contrastaba con la frialdad de su madre. «Carmen», me dijo cuando nos presentaron, «Alejandro no para de hablar de ti. Me alegro mucho de conocerte finalmente». Su sonrisa parecía genuina,
y por primera vez en la noche me relajé un poco. Enhorabuena por tu compromiso, le dije. La fiesta es preciosa. Beatriz sonrió aún más. Gracias. Oye, he oído que eres profesora. Debe ser un trabajo muy gratificante. Su interés parecía real, no forzado como el de otros invitados. Durante la cena, me senté entre Alejandro y un primo suyo que resultó ser arquitecto y que tenía opiniones interesantes sobre la educación pública en España. Conseguí mantener una conversación fluida, hablando de mis experiencias en el colegio, de los desafíos de educar en barrios con pocos recursos, de la satisfacción de ver crecer a los niños año tras año. Me di cuenta de que cuando hablaba de cosas que realmente me importaban, me sentía más segura, más yo misma. Pero durante toda la cena, pude sentir la mirada penetrante de Esperanza desde el otro lado de la mesa. Cada vez que rió algo que dije, cada vez que Alejandro me sonrió o me tocó la mano, su expresión se endurecía un poco más. Era como si estuviera acumulando munición para un ataque posterior. Después de la cena, mientras los invitados se mezclaban en el jardín que había sido iluminado con luces de hadas para la ocasión, Esperanza se acercó a mí. Alejandro estaba hablando con su futuro cuñado sobre negocios, y yo me había quedado momentáneamente sola admirando las rosas que crecían en el jardín cuidadosamente mantenido. Carmen, me dijo con esa voz suave que había aprendido a temer, espero que hayas disfrutado la cena. Debe ser muy diferente de lo que estás acostumbrada. Su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Ha estado deliciosa, señora Montero. Muchas gracias por la invitación, respondí tratando de mantener la compostura. No hace falta que finjas conmigo, querida. Continuó acercándose un paso más. Sé exactamente lo que estás pensando. Todo esto te parece abrumador, ¿verdad? Y debería, porque esto es lo que Alejandro espera de su vida, de su esposa. Fiestas como esta, compromisos sociales, responsabilidades que van mucho más allá de tus limitadas experiencias. Sus palabras me dolieron, pero esta vez estaba preparada. Señora Montero, le dije mirándola directamente a los ojos, puede que tenga razón sobre algunas cosas. Puede que yo no esté acostumbrada a todo esto. Pero lo que usted no entiende es que el amor verdadero no se basa en tener las mismas experiencias, sino en querer construir nuevas experiencias juntos. Vi un destello de sorpresa en sus ojos, como si no hubiera esperado que le respondiera. El amor, murmuró con desdén, es una emoción pasajera, Carmen. Lo que perdura son la compatibilidad, los valores compartidos, la posición social similar. Mi hijo se cansará de tener que explicarte constantemente referencias culturales que no entiendes, de limitarse en sus aspiraciones para adaptarse a tu simpleza. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Todas las inseguridades que había estado acumulando, todos los miedos que las palabras de esta mujer habían despertado, se transformaron en una determinación férrea. Señora Montero, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, puede que usted vea la simpleza, pero yo veo autenticidad. Puede que vea limitaciones, pero yo veo humildad. Su hijo no está conmigo porque sea igual a él, sino porque soy diferente. Y esa diferencia no nos debilita, nos complementa. Esperanza me miró durante un largo momento, como reevaluando a su oponente. Veremos, murmuró finalmente. Veremos cuánto dura esa bonita filosofía cuando se enfrente a la realidad del día a día. Dicho esto, se alejó hacia otro grupo de invitados, dejándome sola en el jardín con el corazón latiendo aceleradamente pero sintiéndome, por primera vez, victoriosa. Alejandro apareció a mi lado unos minutos después. ¿Estás bien? Te vi hablando con mi madre y parecías tensa. Le conté brevemente lo que había pasado y vi cómo su mandíbula se tensaba. Carmen, no debería haberte dejado sola con ella. Lo siento, pero yo negué con la cabeza. No, Alejandro, esto era algo que tenía que enfrentar yo sola. Y creo que lo he hecho. El resto de la velada transcurrió sin incidentes mayores. Bailamos en el jardín bajo las estrellas. Hablé con más familiares y amigos de Alejandro, y gradualmente me fui sintiendo más cómoda. No porque hubiera cambiado, sino porque había aceptado completamente quién era yo y el lugar que ocupaba en la vida de Alejandro. Cuando nos despedimos, Beatriz me abrazó calurosamente. «Espero verte pronto», me dijo, y por su tono supe que lo decía en serio. Incluso el padre de Alejandro, un hombre serio y reservado, me estrechó la mano con una sonrisa cordial. «Ha sido un placer conocerte, Carmen. Alejandro no para de hablar de ti». Esperanza, por supuesto, se despidió con la misma frialdad cortés del principio, pero había algo diferente en su mirada,
como si me viera por primera vez como algo más que un obstáculo temporal en la vida de su hijo. Durante el trayecto de regreso, Alejandro y yo hablamos de la noche, de las impresiones que había causado, de lo bien que me había defendido ante su madre. «Estoy muy orgulloso de ti», me dijo mientras conducía por las calles vacías de Madrid. «Has demostrado una clase y una dignidad que muchas personas que se consideran de alta sociedad no tienen». Cuando llegamos a mi apartamento, Alejandro aparcó pero no apagó el motor. «Carmen», me dijo con una seriedad que me llamó la atención, «hay algo más que quiero decirte, algo que he estado pensando toda la semana». Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante mi viaje a Londres, no solo me ofrecieron ese puesto. También me di cuenta de algo fundamental. No quiero construir mi vida con nadie más que contigo. Se bajó del coche y me pidió que lo acompañara al pequeño parque que había cerca de mi edificio. Era ya muy tarde, y el parque estaba desierto, iluminado solo por las farolas que creaban círculos de luz amarilla en el suelo. «Carmen», me dijo deteniéndose bajo una de las farolas, «sé que mi madre piensa que eres demasiado pobre para mí. Sé que hay gente que va a cuestionar nuestra relación. Pero yo sé algo que ellos no saben». Se arrodilló en el suelo delante de mí, y mi corazón se detuvo completamente. «Sé que tú me haces rico de la única manera que importa. Rico en amor, en alegría, en propósito». Sacó una cajita pequeña del bolsillo de su chaqueta. «Carmen Ruiz, ¿quieres casarte conmigo?» El mundo se detuvo. Allí, en ese pequeño parque de Vallecas, con el ruido lejano del tráfico nocturno de Madrid como banda sonora, el hombre del que me había enamorado me estaba pidiendo matrimonio. No en un restaurante elegante, no en París o Roma, sino en mi barrio, en mi mundo, aceptando completamente quién era yo y de dónde venía. «Sí», le dije con lágrimas corriendo por mis mejillas. «Sí, quiero casarme contigo». El anillo que me puso en el dedo era sencillo pero hermoso, y cuando me abrazó, supe que había encontrado mi hogar en sus brazos, independientemente de dónde viviéramos o cuánto dinero tuviéramos en el banco. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emos. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.